cordial bienvenida a este webinar. Se dedica a la presentación en México del informe de libertad religiosa en el mundo 2021. Para la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el TEC, este es un tema muy importante. Hemos invitado a 4 distinguidísimos panelistas a que presenten y comenten sobre este informe. Tenemos el gusto de recibir a la doctora Carla Díaz de Rivera Pérez de Rasti, quien hará la presentación de este informe. También contamos con la presencia del doctor Fernando Salas, quien es el presidente del capítulo mexicano de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, el doctor Luis Rubio, que es ampliamente conocido, y el doctor Francisco Porras. Yo me permitiré ser el moderador. Más adelante les voy a dar a conocer las semblanzas de cada uno de nuestros muy distinguidos panelistas. Déjenme brevemente decirles por qué estamos en la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey interesados en este tema. Y la razón es que el objetivo 16 se centra en la promoción de condiciones para crear sociedades pacíficas, justas y con instituciones sólidas basadas en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos humanos de todos. Desde que se acordaron los ODS, el ODS 16 fue visto como un ODS facilitador de todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Si lo encuadramos este tema en el tema de los respetos a los derechos humanos, tenemos que traer a la mente el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y me voy a permitir leerla para que todos ustedes comprendan la importancia de la libertad religiosa. El artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión, nótese, cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Por la forma que fue redactado el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se deduce que la libertad de religión debe ser ejercida en un ambiente de paz, donde el Estado sea el garante del disfrute de ese derecho para todos, junto con los derechos de libertad de pensamiento y conciencia. En última instancia, el derecho a la libertad de religión se considera un pilar de las sociedades pacíficas. La libertad de religión implica libertad para ejercer una religión o cambiar de religión y, por supuesto, a no tener ninguna religión. En el informe que se presenta hay una serie de hallazgos que no me extenderé porque lo hará la doctora Carla Díaz, pero sí les quiero decir que en el informe se queda claro cómo los conflictos religiosos se han derivado en algunas zonas del mundo en conflictos violentos. Y este mismo tema ha sido ampliamente documentado en diversos informes de las Naciones Unidas. Desde el año 2005 están aumentando los conflictos violentos en el mundo por razones étnicas o por razones religiosas. De modo que promover la libertad de religión es una manera de promover la paz en esos países y la paz mundial. Es una manera de encontrarle solución a los conflictos. Paso ahora antes de darle la palabra a nuestros distinguidos panelistas, voy a referirme brevemente a quiénes son ellos. El doctor Fernando Salas Vargas es economista del ITAM, obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Stanford, enseñó en la Universidad Autónoma de Barcelona en el Departamento de Economía del ITAM en los años 90. Trabajó en investigación económica en el Banco de México, en la coordinación de asesores económicos de la presidencia y formó parte muy importante del equipo negociador del Telecán hace 25 años, junto con Jaime Serra y Hermino Blanco, donde fue responsable de servicios financieros, seguros, el Acuerdo Paralelo Ambiental y el NADBank.
Fue fundador de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el sexenio del gobierno del presidente Zedillo. Desde 2002 es empresario privado inmobiliario en Baja California, fundador y socio con Herminio Blanco y Jaime Zabludowski de ICUM, Consultoría de Asuntos Comerciales y Económicos, que tiene presencia, además de la Ciudad de México, en Washington. Desde 2017 preside el capítulo mexicano de la ayuda a la iglesia en necesidad. Fundación Pontificia de la Iglesia Católica, cuyo misión es dar y conocer y apoyar a cristianos perseguidos. Sin más, le doy la palabra a Fernando Salas para que nos dé unas breves mensaje introductorio. Bueno, muchas gracias. Gracias al TEC de Monterrey, al Centro de Objetivos de Desarrollo de Sustentabilidad del TEC, perdón si lo dije no preciso. Muy bien, muy bien. Y de una manera muy especial agradezco mucho a Luis Rubio, a Paco Porras y a mi colega, en cierto sentido, pues la doctora Carla Díaz de Rivera. En un minuto digo qué es la fundación, qué hace y por qué el estudio de libertad religiosa. La fundación se tiene presencia en 138 países y oficinas solamente en 21. México es un país donde la fundación tiene presencia desde hace 6 o 7 años y el objetivo de la fundación es dar a conocer el estatus de los cristianos perseguidos y pues buscar apoyarlos. Desde hace 22 años se inició un proyecto de investigación que rebasa el interés de la Iglesia propiamente, y es el Informe de Libertad Religiosa. Empezó como un folleto pequeño y pues ha terminado como un documento el del 2021, del 2020, se publica cada 2 años en 6 idiomas, y el del 2020 es un documento de 800 páginas. Hay un equipo de más de 30 personas. Los redactores se concentran en Alemania y la doctora Díaz de Rivera es una de las redactoras. Bueno, pues yo no tengo mucho más que añadir. Agradecerles muchísimo este foro, su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Salas. Vamos a darle la palabra a la doctora Carla Díaz de Rivera. Voy a permitir leer su perfil brevemente. Es doctora por la Universidad de San Pablo. Actualmente se desempeña como responsable del Departamento de Relaciones Institucionales de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid, España. Forma parte del comité editorial del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo. Es la responsable de la edición en español. Anteriormente se desempeñó como directora de comunicación de Radio Popular, COPE, en donde encabezó las políticas de comunicación, desarrollo y coordinación en las distintas emisoras del grupo COPE en España. Se desempeñó como directora del Departamento de Cultura, editora de la Guía del Peregrino y directora de los encuentros del Papa Benedicto XVI en el Real Monasterio del Escorial, con profesores universitarios y con religiosas jóvenes en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011. Sin más, tiene usted la palabra, doctora Carla Díez. Excelentísimo señor embajador, doctores Fernando Salas, doctor Luis Rubio, doctor Porras. Para mí es verdaderamente un honor y un privilegio poder presentar el Informe de Libertad Religiosa 2021 en este foro, sobre todo en esta institución tan prestigiosísima, con unos ponentes tan ilustres y con un auditorio tan importante. Lo que ha dicho el señor embajador, cuando ha leído el artículo 18
de la Declaración Universal de Derechos Humanos es la base de nuestro informe, es qué es la libertad religiosa. Y es muy importante tenerlo en la cabeza porque así vamos a comprender las cosas que luego vamos a explicar. Él ha dicho, como dice el artículo, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Hay gente que solo lo reduce a culto, no, es pensamiento, conciencia y religión. Y que este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, o de no tenerla, así como la libertad de manifestar su religión tanto individual, yo sola, o colectivamente, en público o en privado, en la enseñanza, en la práctica, en el culto, en la observancia. Pero, ¿esto qué implica? Implica la libertad de adherirse o no a una fe, implica la libertad de expresarla públicamente o privadamente, implica la libertad de rezar en público o en privado, implica la libertad de edificar y de mantener el culto, la libertad de convertirse o no a otra confesión religiosa, la libertad de no ser discriminado laboral, social o políticamente por razón de mis creencias, la libertad de adherirme a cualquier grupo religioso dentro de la legalidad, por supuesto, la libertad de los padres de educar a sus hijos en el credo religioso que profesan, la libertad de las escuelas de ofrecer educación en cualquier credo religioso, la libertad de la jerarquía y personal religioso que trabaja en una iglesia y también la libertad de asistencia socio-caritativa y hospitalaria. Por supuesto, es un derecho que tiene amparo legal a nivel internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las distintas leyes, y que ustedes lo tienen recogido en la Constitución mexicana, tanto en el artículo 1 como luego en el artículo 24 de la Constitución, que prácticamente recoge casi en su integridad el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. Hay que decir que la libertad religiosa es un derecho raíz, que la libertad religiosa no es algo que el Estado otorgue o conceda graciosamente, sino que es algo que deriva de la dignidad que emana de la persona y que el Estado simplemente, ni más ni menos, tiene que reconocer y garantizar ese derecho. Y sus únicas limitaciones son los derechos de los terceros o la seguridad pública o la protección del orden. Es un derecho que, esto es una cosa muy importante porque la gente lo desconoce, que está indisolublemente unido a otros derechos, por lo que el grado en el que el derecho a la libertad religiosa se respeta y se garantiza constituye un indicador acerca de la salud del régimen democrático de una nación. Es un indicador muy importante. Por ejemplo, el Centro para la Libertad Religiosa del Instituto Hudson en Washington analizó la relación que había entre libertad religiosa y otras libertades en 100 países. Y en ese estudio se comprueba que la libertad religiosa está fuertemente asociada a la libertad civil, política, a la libertad de prensa, a la libertad económica y a una democracia prolongada. Hay un estudio también de la Universidad de Georgetown que demuestra que existe un vínculo evidente entre la libertad religiosa y muchos de los pilares que componen el índice de competitividad global del World Economic Forum. Y también en ese estudio se ve cómo cuando hay menores restricciones al ejercicio de la fe, se favorece el desarrollo de factores como el bienestar y la educación básica, la eficiencia del mercado de trabajo, la innovación tecnológica. En este ámbito también el presidente de la Religious Freedom and Business Foundation dice que donde hay libertad religiosa, los creyentes están tutelados por la ley y son libres de contribuir al desarrollo de la sociedad. En cambio, en un país en el que hay restricciones gubernamentales y las hostilidades sociales en el ámbito religioso se manifiestan, desanima a los inversores extranjeros, minan el desarrollo sostenible y tienen consecuencias muy negativas en amplios sectores de la economía. Les voy a poner un ejemplo que luego veremos en el informe, que es, por ejemplo, Pakistán. La ley antiblasfemia de Pakistán tiene un impacto muy negativo en la economía local. ¿Por qué? Pues porque a menudo estas leyes se usan injustamente para dañar a rivales en negocios. Me molesta mi competidor, le denuncio, es de una minoría religiosa, le denuncio, me quedo con su empresa, con su casa y por supuesto va a la cárcel para nunca jamás, ¿no?
Entonces, claro, cuando un señor tiene que luchar por su vida, evidentemente todo pasa a un segundo plano. Hay un factor que luego veremos. Hay una cuestión muy clara. Si no hay libertad religiosa, antes o después no habrá libertad de mercado, ni de comercio, ni fraternidad, ni solidaridad en el mundo. Es una cosa que la gente desconoce y que es importante tener en cuenta. Y en febrero de este año, a raíz de toda la pandemia, el Papa Francisco tuvo unas palabras muy interesantes cuando le habló al cuerpo diplomático internacional, que dijo que no debemos pasar por alto que la dimensión religiosa constituye un aspecto fundamental de la personalidad humana y de la sociedad, que no puede ser cancelado y que aunque se esté buscando proteger vidas humanas de la difusión del virus, la dimensión espiritual y moral de la persona no se puede considerar como secundaria respecto a la salud física. Y hay una frase interesantísima en la que dice que la libertad de culto no constituye un corolario de la libertad de reunión. Es decir, la libertad de culto, que solo es una parte de la libertad religiosa, la libertad de culto no deriva de la libertad de reunión, sino que deriva esencialmente del derecho a la libertad religiosa, que es el primer y fundamental derecho humano, y por eso es necesario respetarla, protegerla y defenderla. Y esto lo tienen que hacer las autoridades civiles. Antes de pasarles a hacer la presentación, me gustaría puntualizar lo que es persecución y lo que es discriminación, porque en el lenguaje coloquial hablamos de persecución, estamos discriminados, y esto es un tema serio, con unos parámetros, y hay que saber, cuando ustedes vean un país en rojo, que es persecución, a qué nos estamos refiriendo, cuando vean un país en naranja, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, consideramos que hay persecución cuando existe una campaña activa por exterminar, expulsar o someter a un determinado grupo de personas por su religión, y lo hacen o el Estado u otros grupos. Las víctimas son desposeídas, incluso asesinadas legalmente, es decir, es legal. La persecución tiene un carácter sistémico, no es algo puntual, no es que se produzca una persecución un día, no, es algo sistémico y constante. Y las minorías sociales pueden ser objeto de asesinato, de expropiación de propiedades, de robo, de deportación, de exilio, de conversiones forzosas, de matrimonios forzados, de acusaciones de blasfemia, todo de forma legal, según las leyes nacionales, y por tanto quien comete el delito nunca es ni perseguido ni castigado. Eso es lo que consideramos persecución. Hay discriminación cuando la ley margina a un determinado grupo religioso, pero no a todos, cuando hay limitaciones al acceso laboral y a los cargos públicos, cuando hay incapacidad para reparar, comprar propiedades, cuando hay imposibilidad de vivir en un barrio determinado, cuando hay imposibilidad de llevar determinados símbolos religiosos. Y en este caso, las víctimas solo pueden acudir a la comunidad internacional, nada más. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que vean el informe. A ver si soy capaz de poner la pantalla completa. Y si no, de todas maneras lo ven, ¿no? Lo están viendo. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, el informe Libertad Religiosa analiza la libertad religiosa de todas las religiones, todas, en 196 países del mundo. Y desgraciadamente tenemos que decir que hay 62 países donde se viola de forma significativa la libertad religiosa. Como ven, en 26 países se sufre persecución y en 36 países se sufre discriminación. Es decir, en 1 de cada 3 países del mundo no se respeta la libertad religiosa. Es un número bastante importante. También tenemos que decir que el 67% de la población mundial vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa. En muchos de ellos son minorías. Este es el famoso mapa
de la persecución y de la discriminación. Los países en rojo, luego se lo volveré a pagar. Los países en rojo son países donde hay persecución, los países en naranja son países donde hay discriminación. Verán las flechas para arriba son ha mejorado la situación, las que descienden que la situación es peor. ¿Cuáles son los factores? ¿Quién ataca la libertad religiosa? Pues principalmente son tres. Los gobiernos autoritarios, hay 43 países, pues si les digo Corea del Norte, lo identifican perfectamente, o les digo China, lo tienen identificado. También el extremismo islamista, los yihadistas, esto ocurre en 26 países. Y hay una cosa que a lo mejor les sorprende, que son los nacionalismos etnorreligiosos. Son naciones que basan su identidad nacional en una religión y que, por ejemplo, en la India, si uno nace en la India, solo puede ser hindú y no tiene autorización para cambiar de religión. Desgraciadamente, una de las cosas más graves que están pasando y que hemos detectado están ocurriendo en África. En 23 de los 54 países africanos se viola la libertad religiosa y en 12 hay una persecución extrema. Es verdaderamente una situación grave y alarmante. Si les enseño este mapa, este es el mapa de todos los grupos yihadistas que están actuando en África. Cada cual, dependiendo del país, tiene su nombre, todos están vinculados, todos son extremismo islámico. Han generado 15 millones de desplazados en África y están realizando matanzas pues por todas partes. Luego les diré cómo han llegado aquí. Si ven, estos son los distintos grupos y van viendo cómo esa violencia es creciente. Todo surge, todo o no todo, cuando el Estado Islámico es derrotado en Siria, en Irak, se van, tienen un territorio, tienen petróleo, tienen dinero, son mercenarios también, se van a Turquía y desde Turquía pasan a Libia y sorprendente a sitios donde Turquía tiene intereses, pasan a Libia y sorprendentemente también a Madagascar. Y luego desde ahí ya van en diagonal y pasan Libia, Mali, Níger, Chad, Nigeria y luego veremos cómo pasan también a toda esta zona. Desgraciadamente la situación es terrible. En Burkina Faso el 60% del territorio es inaccesible a la ONU, a nadie, al propio gobierno, a las tropas, porque está tomado por los yihadistas y por grupos locales desde finales de 2020. Si ven estos mapas, ven cómo ha sido el avance desde 2017. La zona roja es la zona tomada por los yihadistas. En 2018 va avanzando y miren cómo está ya tomado el país. Normalmente, por supuesto, masacres, desplazamientos. Ahora, otra zona en la que hay una alarma grave es en Mozambique, donde hay una espiral de violencia fuera de control. El extremismo islámico ha tomado 2 puertos, ha tomado un gasoducto, un centro de gas, y en los últimos años ha matado a 2.500 civiles. Y hay países en los que ellos mismos cobran sus impuestos, ni siquiera el Estado. De forma que lo que se está implantando es el yihadismo aspira a convertirse en un califato transnacional. O sea, ya no es Siria, ya no es Irak, ya no es Oriente Medio, ya no es solo el Sahel, ya fíjense hasta dónde se expanden. Y desgraciadamente tengo que decirles que la ruta por la que los yihadistas transitan, la ruta por las que llevan sus armas, por la que trafican con personas, es la misma ruta de los carteles iberoamericanos. Van por Guinea, a Burkina Faso y a Europa.
Y también hay que decir que, desgraciadamente, el mapa de la persecución es el mapa del coltán y del litio. Desgraciadamente, así es. Les he hablado antes de nacionalismos etnorreligiosos. Claro, todo el mundo está verdaderamente asombrado con el milagro indio, con la gran potencia, con el desarrollo económico, democrático, pero hay una India desconocida que la gente no conoce y es esa, es la India en la que hay estados donde hay una ley anticonversión, donde se prohíbe convertirse, donde uno, o sea, no, si uno nace en la India es hindú, no puede cambiarse de religión y la pena es grave. De hecho, pues hay gente del gobierno en las puertas de las iglesias preguntando si ha habido bautismos, si ha habido conversiones, para las personas pagan un precio muy alto. Pero no solo con el hinduismo, porque pasa en la India, pasa en Pakistán, que es un estado musulmán, pasa en Myanmar, en Sri Lanka, en Tailandia y en Bután, que son budistas. Desgraciadamente, cambiar o dejar tu religión conlleva graves consecuencias legales y sociales en 42 países. Desgraciadamente, esto es así. Hay otro de los factores que hemos visto que atacan la libertad religiosa, que son los gobiernos autoritarios, ¿no? Pues no se les escapa China, Corea del Norte. En China hay una cuestión muy grave que son el control con la tecnología. Hay una tarjeta de crédito social, no sé si lo han oído hablar ustedes, es una tarjeta por la que las personas, digamos que tienen puntos que luego les generan descuentos en vuelos, descuentos en comercios, descuentos, pero es una tarjeta muy traicionera, porque como en China todo el mundo es un número y hay cámaras por todas partes, cuantas más veces entre usted en una iglesia, más puntos le quita. De forma que si un chico joven quiere ir a la universidad, pero resulta que va a la iglesia, cada vez que ha entrado en la iglesia le han quitado puntos y no tiene acceso a la universidad. Quien dice eso dice lo mismo para un trabajo en la administración o, por ejemplo, si usted delata al vecino que está yendo a la iglesia, le suma puntos, le dará puntos y podrá tener descuentos. O si alguien descubre que hay una nueva ley que no puede enseñarse religión ninguna a menores de 18 años, aunque sea su propio hijo. Eso es una cosa verdaderamente que hay que conocer. En Europa, en Occidente, la persecución se disfraza de progreso. El derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos no está protegida en algunas leyes de algunos países. Es una cosa que el Papa Francisco llama la persecución educada. Y en este informe hemos tenido que recoger pues, daños a la libertad religiosa fruto de la pandemia. Es evidente, donde había persecución hay más persecución, donde había discriminación hay más discriminación. Se ha producido de 4 formas distintas. Estigmatización religiosa como causante de la pandemia. Hay minorías religiosas a las que en determinados países se les ha achacado ser el origen de la pandemia, imagínense. Hay más yihadismo en zonas sin control estatal y el confinamiento ha producido un reclutamiento mayor por Internet. Hay países donde se ha negado la ayuda humanitaria a minorías, por ejemplo, en Pakistán a los cristianos no se les daba ayuda humanitaria ni alimentos. Y luego, en otros países, la limitación desproporcionada de la práctica de culto. Cuando hablamos de limitación desproporcionada, son cosas cuantificables, como por ejemplo, la Sagrada Familia de Barcelona, que tiene un aforo de 2.500 personas. Cuando empieza a abrirse más o menos al público, el gobierno autonómico decide que puede tener un aforo del 50%, es decir, prácticamente 1.500, 1.200 personas, para turismo. 1.200 personas pueden entrar a la Sagrada Familia atendiendo al aforo que dice el gobierno autonómico para turismo. Pero, sin embargo, el arzobispo quiere hacer un funeral en la Sagrada Familia por las víctimas del COVID y le dicen que solo pueden entrar 10 personas. Al funeral solo le admiten 10 personas cuando la tarde anterior había habido 1.200 personas, 1.200 turistas visitando la catedral. Es a lo que le llamamos limitación desproporcionada de la práctica de culto. Los cristianos del mundo
Egipto hay un 27% de cristianos que viven en zonas donde la libertad está muy, muy atacada. Y me gustaría acabar con una frase del Papa Francisco que dice que en un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa o de reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces para clamar por la paz, por la tolerancia, por el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Por eso estamos aquí, para dar a conocer, para fomentar la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas y cada una de las personas. Pues muchísimas gracias, señor embajador, y esta es la presentación. Muchas gracias a usted, doctora Carla Díez de Rivera, por esta magnífica presentación que nos da una idea muy clara de que, pues sí, hay muchos países en el mundo, un tercio más o menos, donde no existe o es menoscabada el derecho a la libertad religiosa, con prácticas o de persecución o de discriminación, ambas desde luego preocupantes. Con esta presentación vamos ahora a darle la palabra a nuestros siguientes ponentes. Las personas que están solicitando hacer uso de la palabra, les comento que vamos a dar un espacio al final de la presentación de estos, del informe y los comentarios de nuestros ponentes para que formulen sus preguntas. De hecho, les pediría que las formulen en el chat, que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que podamos tomarlas en cuenta. Le vamos a dar la palabra a nuestro amigo, distinguido doctor Luis Rubio, quien es conocido de todos, es uno de los académicos más prestigiados que tiene nuestro país. Actualmente es presidente de México Evalúa SIDAC y fue presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. En 1985 recibió el premio APRA al mejor libro. En 1993 el premio Dag Hammarskjöld y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo en artículo de fondo. Es comentarista y columnista sobre temas internacionales y de economía y política. Escribe en medios como Reforma, Washington Post, The Wall Street Journal y The Financial Times. Fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es miembro de la Comisión Trilateral e integrante del grupo de trabajo de Halifax International Security Forum. Fue director de planeación de Citibank y fue asesor del secretario de Hacienda en la década de los 70. Tiene una especialización en administración financiera, un MBA y su maestría y doctorado en ciencia política son de Brandeis University. Sin más, Luis, por favor, esperamos tus comentarios. Perdón, gracias querido Miguel. Me da un enorme gusto estar en este foro con tan distinguidos colegas en el panel. Yo quisiera hablar sobre un comentario sobre lo que puede implicar el estudio, el análisis que nos acaban de presentar. La libertad de creencias es un principio bien establecido y encumbrado en numerosos manifiestos y decretos, comenzando por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y seguida por la que citó la doctora Díez de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fundó las Naciones Unidas en 1948. Nadie puede albergar la menor duda de la solidez del principio que protege los pensamientos, las creencias y la religión. Y sin embargo, como ilustra el informe sobre la libertad religiosa en el mundo del 2021, que es lo que motiva esta discusión, persisten numerosos países que no solo no cumplen con esos principios humanos elementales, sino que los consideran ilegítimos y los combaten de todas formas posibles, arrollando con el derecho más elemental, el de la dignidad. La historia de persecución por motivos de creencias divergentes con los poderes del momento es larga y sustantiva, además de ancestral. En este sentido, no hay razón alguna para sorprenderse de lo que este informe revela. Los ejemplos contemporáneos de persecución religiosa son tantos y tan evidentes que hacen innecesario hurgar en el pasado distante.
Como dice Roberto Blancarte, un especialista mexicano en esto, y abro una cita, baste ver ejemplos como el holocausto perpetrado por los nazis, la desesperación de Mahatma Gandhi ante el odio entre hinduistas y musulmanes, de que fue víctima mortal, la guerra cristera de México, la República Comunista de China, clamando que cierto infante es la reencarnación del Panchen Lama para desacreditar al identificado como auténtico por el desterrado Dalai Lama, en los incesantes enfrentamientos que significan en el Levante próximo judíos, mahometanos, cristianos, coptos, maronitas, católicos y ortodoxos, en los integristas musulmanes de Sudán desde hace 3 lustros en guerra con cristianos y animistas negros del sur, en los chiitas y sunitas que enrojecen con sangre las venerables arenas de Irak e Irán, en la brutal aniquilación de Hutus y Tutsi que han redefinido lo horripilante, en la maldad inconmensurable que ha proliferado en Bosnia, Croacia, Eslovenia, Serbia y el resto de los Balcanes por defender una idea trascendente del bien, en las penas de muerte que dispensan los estudiantes coránicos a simples novelistas o caricaturistas, en la vocación incendiaria de los talibanes. Cierro comillas. Claramente no estamos ante nada novedoso. La discriminación y la negación de derechos elementales es una realidad inexorable de nuestro momento político, asunto que ha llevado a discusiones sobre la mejor manera de combatirlos. Una forma de combatir las prácticas que describe el informe es el de ejercer presión sobre quienes violan estos derechos y quizá no haya otra manera de hacerlo, dado que se trata de prácticas por parte de gobiernos soberanos y toleradas y en casi todos los casos directamente alentadas y promovidas por estos. Esto inevitablemente genera frustración y un sentido de impotencia ante la enormidad de las violaciones de derechos y la destrucción de comunidades por parte de gobiernos empeñados en imponer su ley, su verdad, su credo y su visión del mundo como única e indisputable. Otra forma de combatirlo es analizando nuestra propia realidad, adentrándonos en lo que hace posible que persista y perviva la intolerancia, la discriminación y el racismo, términos que, por cierto, no son intercambiables, como describe el informe, en nuestro propio medio. Me explico. Existe un debate profundo en el mundo y también en México sobre la mejor forma de eliminar estas prácticas y qué régimen político y legal es el más conducente a impedir el abuso, la imposición y la limitación de libertades. En este debate se delinean 2 posturas muy claras. Una propugna porque los estados respeten de manera ilimitada y sin restricción alguna la libertad religiosa. Por principio, por supuesto, esta postura es indisputable, toda vez que implica o debiera entrañar un respeto a todas las opciones religiosas o no religiosas. Sin embargo, en términos históricos, esta postura tiende a privilegiar una religión o una postura religiosa, cuyo costo es precisamente el que muestra el informe que hoy se discute. Una religión mayoritaria o una que cuenta con el aval explícito o implícito de la autoridad, aun cuando esto pudiese ser de manera inconsciente, implica la discriminación automática de todas las demás opciones y en algunos casos entraña iniciativas violentas de persecución hacia ellas. De ahí que exista otra visión sostenida en un principio distinto, el del Estado laico o secular que no privilegia a religión alguna ni se opone a ninguna de ellas. Aunque se trata de una postura que no goza de un consenso, sobre todo en naciones donde hay una religión predominante, la experiencia muestra que la mejor forma de garantizar las libertades de los individuos en todos los ámbitos de la vida de las personas es un contexto de pluralidad de creencias y pensamientos, tanto en el ámbito religioso como en todos los demás. Esta postura es claramente controvertida, pero no debe ser desechada sin discusión. Norberto Bobbio, el filósofo italiano, afirmaba que no existe nada más irritante que un antirracismo prejuicioso que se resiste a considerar las verdaderas razones del racismo. Para parafrasear una idea que se ha hecho célebre, dice él, invitaría a desconfiar de los profesionales del antirracismo. Es necesario, en cambio, intentar entenderlo, porque si por racismo se entiende en una primera aproximación una actitud de desconfianza hacia el diferente, en especial hacia el diferente que aparece inesperadamente en nuestra vida, hay un poco de racismo en cada uno de nosotros y no hay nada peor que el moralismo barato porque generalmente cuando es barato también es hipócrita. Cierro la cita de Bobbio. Y la hipocresía, dice Vitale, no solo es irritante, también genera mucha confusión. Con frecuencia en el lenguaje
común términos como prejuicio, discriminación y racismo se utilizan o se perciben como sinónimos y por lo tanto sin las distinciones necesarias. A menudo quien pretende expresar una dura condena a cualquier considera cualquier tipo de prejuicio o de discriminación inmediatamente como una forma de racismo, ya que esa acusación resulta socialmente infamante. Al final del día, el enemigo común es la pretensión de imponer una sola manera de pensar, porque eso es lo que permite esquivar el principio elemental de libertad al que tenemos derecho todos los seres humanos. Un credo mayoritario, un pensamiento único, un dogma exclusivo, son todos principios de exclusión que en países como China, Pakistán, Nigeria y otros tantos citados en este informe se traducen en discriminación, imposición, persecución y violencia. Una vez que se le ponen adjetivos u obstáculos a la libertad, se torna casi inevitable la discriminación, la imposición, el racismo y todos los vicios que impiden la libertad de creencias, la libertad de pensamiento, la libertad de mercado, la libertad de expresión y todas las demás formas en que el individuo, por el solo hecho de serlo, tiene el derecho de hacer con su vida lo que considere mejor. La libertad implica el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros porque todos ameritan igual dignidad, sin excepción. La libertad y la responsabilidad que la acompaña son la esencia de la dignidad porque nos permite creer lo que queramos, perseguir nuestros fines y sueños con la sola limitación de no dañar a otros. Creo fervientemente en la libertad de las personas y rechazo todo medio coactivo que pretenda limitarla, especialmente cuando se trata de medios diseñados para satisfacer fines o necesidades de otros, sean quienes sean estos, personas, corporaciones o gobiernos. Cuando uno lee el informe que hoy se ha presentado, resulta claro por qué es indispensable pensar en la libertad como el bien superior, porque constreñirla exclusivamente a la libertad de creencias, por crucial que ésta sea, es lo que hace posible que se coarte no solo esa libertad, sino todas las demás. No hay libertad sin todas las demás, y ese es el clamor que se escucha en cada uno de los componentes de este informe, que resume el abuso de gobiernos y sistemas políticos dedicados a impedir el desarrollo y sobre todo la dignidad de los seres humanos que ahí residen. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por espléndido comentario. Quiero destacar dos cosas que me impresionaron mucho. En primer lugar, tienes razón, no hay sorpresas en este informe, aunque nos documenta ampliamente lo que de alguna manera sabemos que está ocurriendo en el mundo de violaciones a la libertad religiosa. Y obviamente tu llamado a combatir la intolerancia, la discriminación, la persecución y el racismo. El segundo comentario que subrayo de muchos que hiciste, pero en aras del tiempo me dedico a ese. En el fondo estamos contra el pensamiento único, contra la pretensión, sea del Estado, de las empresas o de los otros actores sociales, de imponer una sola manera de pensar, un credo, un pensamiento único, contra la coacción de libertades, porque cuando las libertades no florecen en forma aislada, se tienen que dar en una forma, pues yo diría, conjunta, porque cuando se impide o se reprime una de esas libertades, pues todas las demás libertades sufren. Pasamos ahora al último de nuestros comentaristas, el doctor Francisco Porras, pero antes de eso, muy brevemente, tenemos una pregunta y como sabemos que la doctora Carla Díaz Rivera tiene que abandonarnos, hay una pregunta que le hacen muy concreta, doctora, que es cómo ve la situación en América Latina y el Caribe. Una pregunta que se hizo, la hago ahora porque como sé que usted va a tener que abandonarnos, perfecto. Entonces si quiere comentar algo. Ante todo, mis disculpas por tener que dejar este interesantísimo foro. Bueno, no es como lo veo yo. Lo que se deduce del informe es que hay señales de alerta en América Latina. Hay un aumento exponencial de ataques a lugares de culto. Pues sin ir más lejos está el ejemplo de Chile, donde en los últimos 2 años se han atacado y se han quemado 59 iglesias. Y luego países especialmente, es importante lo que está pasando en Nicaragua, Venezuela, Cuba.
yo les animaría a entrar, si hay algún país que les interese especialmente, a entrar en el informe, o sea, porque si se pone entrando directamente en el país, se descarga el informe completo de ese país, además con las fuentes de donde ha sido, todo está perfectamente documentado. Pero sí, o sea, desgraciadamente hay señales de alarma, sí que lo hay. Muchas gracias. Vamos a subir en algún momento el vínculo para el informe para que ustedes puedan disponer de él. Lo encuentran fácilmente también en Internet. Damos ahora la palabra al doctor Francisco Porras, quien es doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick en el Reino Unido, profesor de cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobiernos del TEC de Monterrey, en el campus Querétaro, así como profesor investigador de tiempo completo del Instituto Mora. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007, de la Red Gobernanza Metropolitana del CONACYT y del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico de Vivienda Adecuada y Acceso Justo al Hábitat, entre otras funciones. El doctor Porras se ha especializado en teorías y prácticas de la gobernanza contemporánea y en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Doctor Porras, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad, yo contentísimo de estar en este entorno para hablar sobre este reporte que me parece fundamental, como estaba explicando muy bien Carla, para darnos una idea clara de cómo está el estado de los derechos humanos en general. Y me parece que particularmente hacerlo en el contexto de la Agenda 2030 es muy útil, porque efectivamente hay muchos vínculos. Me parece muy útil también la aproximación que mencionaba Miguel. La libertad de pensamiento, conciencia y religión está directamente vinculada al ODS 16 como un posibilitador de todo lo que se puede hacer en los demás ODS. Entonces, me parece que es un tema pues muy pertinente. Me voy a permitir compartirles una presentación donde voy a hacer un comentario breve sobre la importancia de la libertad religiosa, tocando algunos de los puntos que ya han sido mencionados previamente, y luego una breve consideración sobre cómo está América Latina y México. La libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho humano, como muy bien nos han recordado, ¿no? Con el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es indispensable para fomentar sociedades pacíficas, ODS 16, incluyentes, plurales, democráticas y sostenibles. Y como también se nos recordaba en la lectura del artículo 18, reconoce la libertad en todas estas dimensiones. No se trata nada más de un asunto individual, sino también colectivo y público, para responder a las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida. Esto es muy importante. Las preguntas fundamentales sobre quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el sentido de la vida, encuentran muchas veces respuesta en esta dimensión religiosa. Y en consecuencia está directamente vinculado a lo que nos hace seres humanos, esta capacidad de responder a las preguntas de cuya respuesta depende toda nuestra orientación, tanto individual como colectiva, tanto en lo privado como en lo público. Y la dignidad humana exige que este derecho fundamental sea respetado sin ningún otro límite más que el derecho de terceros y el bien común, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos lo recordaba Carla, la libertad religiosa protege no solamente al creyente, sino también protege al no creyente, protege al ateo y protege al agnóstico. Y la protección que ofrece justamente la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, es esta capacidad de adecuar mi vida a la respuesta que yo he encontrado a esas preguntas fundamentales sin tener ninguna injerencia sobre mi conciencia que sea indebida, ya sea por parte del Estado, como se ha mencionado, o por parte de otros grupos de la sociedad. En ese sentido, como también nos decía Luis, el Estado juega un papel importantísimo porque efectivamente la laicidad del Estado, tener un Estado verdaderamente laico, es el último garante de que la libertad religiosa puede ejercerse en un entorno que permita la complementariedad. En el caso de México,
en mi opinión es que, aunque hubo una discusión en torno a esto cuando se aprobó tanto la reforma al artículo 40 como a la del 24, en el fondo se trata de dos dimensiones de la vida pública que son complementarias. La laicidad del Estado y la libertad religiosa se complementan. El artículo 40, que declara que vivimos en una república laica, se complementa con el artículo 24, que reconoce la libertad de convicciones éticas, de pensamiento y de conciencia y de religión. Entonces, en última instancia, la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un factor de gobernanza, porque su ámbito natural es la pluralidad cultural de la sociedad, que es de donde nacen estas manifestaciones religiosas y no, pero que constituyen estas respuestas fundamentales a la vida, ¿no? a los retos de la vida. La libertad religiosa y el desarrollo sostenible, además, están vinculados, como se ha argumentado. En primer lugar, porque es una precondición, diría yo, es una precondición sistémica, aunque no aparece como tal en el ODS 17, me parece que tener este presupuesto de reconocimiento fundamental a este derecho humano permite el desarrollo de otros derechos como se ha establecido, pero también porque utilizando esta imagen de la leaky bucket, de la cubeta con agujeros, si al final tenemos avances en los demás ODS, si no tenemos un Estado de Derecho donde se asegure una sociedad pacífica que permita justamente la vivencia de los derechos humanos y que tengamos instituciones transparentes y que rindan cuentas de sus actos, pues realmente estos beneficios posibles de otros ODS no se podrán acumular y se perderán justamente por eso, ¿no? Dicho de manera muy sencilla, ODS 2, le damos después salud, educación, ODS 3, ODS 4, y luego combatimos la inequidad de género, etcétera, pero se nos muere como resultado de un conflicto religioso, tenemos un problema ahí fuerte, ¿no es cierto? Además, la libertad religiosa es un factor de cogeneración de soluciones a problemas comunes. Me parece que en el fondo esta idea de que todos podemos tener respuestas diferentes a las preguntas fundamentales, pero al mismo tiempo que los entornos democráticos son los únicos que aseguran que estas diferentes respuestas permiten tener de manera sostenible sociedades plurales, pues es el reto que hay que atender, ¿no? Entonces, repito, se trata de un reto de gobernanza. De nuevo, se trata de un tema que está muy vinculado al ODS 16 y en el fondo estoy de acuerdo con Luis y con otros panelistas. La libertad religiosa en el fondo es un problema radica mucho en el problema de cómo en un contexto de pluralidad todos, pensando de manera diferente en estas respuestas fundamentales, pues podamos trabajar en conjunto para la atención de los problemas de todos, ¿no? Entonces, realmente la libertad religiosa se sitúa en el centro de muchas concepciones que tenemos de desarrollo sostenible, de problemas retorcidos, wicked problems, y en general de gobernanza. En América Latina, como nos mencionaba Carla, tenemos varios problemas últimamente, particularmente en los países que aparecen en naranja en el mapa, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? Y que son países con regímenes, con problemas de respeto a los derechos humanos, tienen un problema serio de violación de derechos humanos. Ha habido hostilidad hacia organizaciones religiosas, ¿no? Que son blanco de ataques del crimen organizado, disputas por la tierra, corrupción, extorsión y represalias. Ha habido también un aumento a los ataques en contra de lugares de culto, más prominentemente en el caso de Chile, pero también se ha dado en otros lugares. Ha habido debates sobre el laicismo, muy interesantes que uno puede seguir a través de los medios de comunicación. La migración también ha venido a afectar esta libertad religiosa. 4.8 millones de personas han salido de Venezuela tan solo. Y nada más hay que recordar las caravanas de migrantes que huyen de las crisis económicas y de violencia en varios lugares de la región. En México mismo hemos sufrido desplazamientos de violencia que pues también impactan en la capacidad de las personas para vivir la libertad religiosa. La pandemia de COVID-19 también ha impactado en ella, dado justamente las restricciones de aislamiento social, que aunque en general han sido respetadas por iglesias y grupos religiosos,
en algunos lugares ha habido la discusión de que probablemente han sido excesivas. Uruguay, sin embargo, ha sido un ejemplo luminoso en ese sentido porque las autoridades se coordinaron con otros, o con religiones, con iglesias, con grupos religiosos para codefinir un enfoque unificado. En el caso de México, pues somos un país que en esta edición del informe de AIN aparecemos con una observación, sobre todo porque ha habido desarrollos que son preocupantes, ¿no? Entre julio del 18 a octubre del 20, que es el periodo que cubre el informe, se reportaron 3 asesinatos de sacerdotes, 2 secuestros, varios ataques, robos y profanaciones de templos. En el 18, en octubre del 18, pues fue atacada con disparos la casa del cardenal Rivera, ustedes recordarán, donde murió un guardia de seguridad y nunca quedó claro del todo qué había pasado ahí. En el 19 fueron asesinados 2 jóvenes en el estacionamiento de una iglesia en Córdoba, Veracruz. En Zacatecas se arrojó una granada en el patio de una iglesia que causó graves lesiones en contra de 4 niños. En marzo de 2020 fueron asesinados 3 testigos de Jehová durante una celebración religiosa. Eso es particularmente grave, porque si algo debe estarse asegurado en términos de mínimos de seguridad, no solamente religiosa, sino en general seguridad cívica, es justamente poder asistir a lugares de culto sin que esto implique un riesgo para la vida. En abril de 2020, la Iglesia Católica denunció amenazas de muerte a un sacerdote en el estado de Chiapas por el cartel Jalisco Nueva Generación. En julio del 19, la Iglesia Católica decidió no distribuir la cartilla moral promovida por el gobierno. Por otro lado, la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas sí lo hizo, y esto justamente generó un debate sobre hasta qué punto el gobierno podía hacer esto, no solamente legalmente, sino legítimamente, justamente tomando en cuenta el artículo 40, ¿no es cierto? Y en general las restricciones que existen por parte de los marcos legales sobre el ejercicio de la libertad religiosa. En marzo del 2020, el presidente exhibió una estampita religiosa señalando que era su escudo protector contra las consecuencias económicas del coronavirus, lo que de nuevo suscitó una serie de debates sobre qué tan legítimo era que el presidente utilizara pues una devoción muy estimada por muchas personas en México como una herramienta para conseguir apoyo político. La ley de asociaciones religiosas y culto público ha sido objeto de debate y de críticas por parte, por ejemplo, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ¿no? Se ha argumentado que más bien ahora los políticos se han metido tratando de regular ámbitos de ética, y entonces ha habido una reacción muy clara al respecto. Esta iniciativa para reformar esta ley pues está ahorita en la congeladora legislativa, pero por otro lado sigue estando ahí como un asunto pendiente. En agosto del 18 se dieron a conocer resultados de una encuesta realizada en el 17 que reveló que 24% de las personas han experimentado discriminación religiosa en el país. Para terminar las perspectivas, pues tenemos obviamente señales preocupantes que vienen sobre todo de la violencia, que al estar en muchos lugares sin ningún tipo de control estatal, pues afecta el libre ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El Estado, al no ser capaz de contener estos hechos, pues realmente sí ha permitido que se lleve a cabo un deterioro muy importante, no solamente de los derechos humanos en general, sino particularmente de este derecho. Entonces, pues nada más, es eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Porras por sus comentarios y por, sobre todo, destacar este vínculo que a primera vista no es obvio entre la libertad religiosa y el desarrollo sostenible. Me parece que esto a nuestros asistentes les puede llamar mucho la atención, cómo el desarrollo sostenible se puede haber impulsado, fortalecido en un régimen de libertades y en particular de la libertad religiosa. Y también muchas gracias, doctor, por habernos ilustrado ampliamente sobre la situación en América Latina que está contenida en el informe y la situación en México. Tenemos unos minutos más, unos 10, 12 minutos más para preguntas.
A mí me han llegado dos preguntas concretas que me voy a permitir formularlas ahora. Una de ellas es, me imagino dirigida a usted, doctor Porras, ¿cómo la libertad de religión sería un habilitador? ¿Cómo la libertad de religión es o sería un habilitador concreto de los ODS? Están retomando su presentación. Si puede ampliar un poco este punto. Esta es una pregunta que nos está llegando. Sí, este es un tema muy interesante. Voy a tratar de ser lo más concreto. Pero es muy interesante cómo al final estas respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida implican una hipótesis sobre cómo es la realidad. Es decir, cuando yo respondo, ya sea desde la perspectiva religiosa o no, quién soy, cuál es mi identidad, hacia dónde voy, de dónde vengo, etcétera, y trato de utilizar una respuesta que utiliza las razones más profundas que generalmente se identifican con estos argumentos de tipo religioso, con la fe, con la esperanza, con la caridad, etcétera, y otras como las virtudes, pues, teologales, ¿no? Que generalmente son identificadas, pues, en las diferentes religiones, a veces de diferente manera. Cuando hacemos eso, en realidad estamos postulando una hipótesis relacional sobre cómo es la sociedad. No solamente es un asunto individual que se queda en el ámbito del pensamiento y la conciencia, sino nos exige por su naturaleza una respuesta a los problemas en los cuales vivimos. De tal manera que si tenemos una respuesta que justamente reconoce que todos, por ejemplo, somos hermanos en cierta dimensión, que todos tenemos el deber de participar en la solución de los problemas de todos, que nuestro deber religioso, por ejemplo, como ha sido muy claramente definido por el Papa Francisco últimamente, implica el cuidado por la casa común, entonces resulta que todos estos elementos son muy, muy importantes como habilitadores, pues, de aportar a la solución de los problemas retorcidos. Que son los ODS. Los ODS, los 17 ODS, en realidad son problemas retorcidos complicados, como su naturaleza ustedes conocen, sobre todo porque se reconoce que no pueden ser solucionables, no pueden ser atendidos nada más con los recursos del gobierno, sino que es indispensable la participación de la sociedad y de los mercados. En ese sentido, la libertad religiosa posibilita esto, es un habilitador, ¿no? Evidentemente no es sencillo, evidentemente la solución no se da de manera automática, porque como hemos visto, el conflicto también puede aflorar. TEC 21 lo tiene muy claro, es un reto, ¿no? Es un reto que implica justamente esta visión, ¿no? Como se dice muchas veces en las subcompetencias, esta visión de conjunto que implica el reconocimiento de la pluralidad y del reto que implica en la pluralidad tener actitudes de colaboración, ¿no? No sé si fui más o menos claro, pero son como algunos elementos, ¿no? Muy claro, doctor, muy claro. Otra pregunta que me mandan es dirigida al doctor Luis Rubio. México es un país que tiene una larguísima historia de conflictos religiosos en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, después de una historia también de un conflicto entre el Estado y la Iglesia en el siglo XIX. De alguna manera se avanzó mucho en los fines del siglo XX en llegar a un reconocimiento de las iglesias o de las diferentes religiones en México y su interlocución con el Estado. La pregunta concreta que me hacen es, ¿qué habría que cambiar? ¿Cómo se puede mejorar desde el punto de vista del Estado el goce, el disfrute de la libertad religiosa en México? Yo creo que en términos legales, en términos normativos, tenemos la estructura fundamental que se requiere. No soy experto en el tema desde el punto de vista legal, pero creo que tenemos la estructura fundamentalmente requerida para ello. Lo que tenemos que hacer es avanzar a asegurar que se cumpla, que se haga valer en la práctica. Tenemos innumerables conflictos entre comunidades en el sureste del país, por ejemplo, muchas de ellas a partir de diferencias religiosas o de grupos que son católicos y que son, por otra parte, evangelistas. Es decir, hay innumerables momentos en que el Estado no cumple su función de asegurar que sea un Estado laico y que cada quien tenga la oportunidad de vivir
de ejercer su religión como lo decida o no tener religión. En ese sentido, yo más bien creo que tenemos faltas en la calidad y capacidad del gobierno, mucho más que en la normatividad del Estado laico. Gracias, Luis. Fernando, ¿tienes la palabra? Estoy completamente de acuerdo con Luis. La estructura básica legal existe. Quizá haya que completar algo en lo que concierne objeción de conciencia en algunas profesiones, pero la estructura legal básica existe. E insistir mucho que la laicidad y la libertad de conciencia pues se complementan. Muchas gracias, Fernando. Otro tema que salió constantemente creo que están las presentaciones o los comentarios de todos los ponentes, es en crear conciencia sobre el tema de la importancia de la libertad religiosa, la importancia, cómo se liga con las otras, el conjunto de libertades en una sociedad democrática reconocidas, además en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración, los pactos internacionales, todas las convenciones, Convención contra el Racismo, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, en fin, es un conjunto muy grande, un marco jurídico internacional muy grande que se refiere a estos derechos. La pregunta o el comentario que yo quisiera hacer es, bueno, ¿cómo se liga esto con el tema de conciencia? ¿Cómo podemos aumentar en los jóvenes la conciencia entre los jóvenes, por un lado, de que hay que defender las libertades, y desde luego la libertad religiosa, y por el otro, del desarrollo sostenible? Me acaba de llegar una pregunta de Mónica Velarde, que pregunta a cualquiera de ustedes cómo puede ayudar la visita oficial del secretario de Estado del Vaticano, Paolo, se me acaba de ir el nombre, no, Paulín, ¿no? El cardenal Paulín. Sí, a este tema. Si alguno de ustedes la quiere comentar. Sobre la visita del secretario de Estado del Vaticano. ¿Algún comentario? Doctor Porras. Sí, muy brevemente. En este caso se trata de una visita del cardenal Parolín, viene pero para ordenar a un sacerdote mexicano, me parece que de la diócesis de Yucatán, que va a ser nombrado nuncio, ha sido nombrado nuncio, entonces lo van a ordenar obispo y lo mandará, ¿no? Es representante de la Santa Sede en un país, ahorita ya no recuerdo cuál, ¿no? Hay reuniones, me parece que hay una reunión con el presidente de la República, ¿no? Ha sido mencionado justamente por el cardenal, pero por otro lado no se trata hasta donde yo sé, pues que haya una agenda, ¿no? Va a ser nombrado también huésped distinguido de la Ciudad de México. Me parece que en ese sentido no tiene un impacto mayor. Sin embargo, en otras ocasiones me parece que sí ha habido una agenda súper interesante. Hay que recordar justamente la visita del cardenal Parolín en el 14, si mal no recuerdo, cuando con Relaciones Exteriores se sacó una declaración conjunta sobre los problemas migratorios. Y de una manera muy importante, la Santa Sede declaró que la reforma migratoria del 2011, junto con la reforma de derechos humanos, particularmente el artículo 1, habían sido un avance muy importante. Recibió un espaldarazo el Estado mexicano y sobre todo esta idea, este impulso que desde las diferentes iglesias se concibiera el problema migratorio, ¿no? También en conjunto, en Relaciones Exteriores tenía también esta idea de tratar el problema de los menores no acompañados desde esta perspectiva en conjunto de los diferentes países, y la Iglesia secundó esta iniciativa, impulsando que las diferentes diócesis también vieran el problema, ¿no? En sus respectivas casas de los migrantes de una manera integrada. Entonces, esta visita, en la medida en que pues recupere algunos de los acuerdos que se tuvieron hace algunos años, yo creo que pudiera ser muy fructífera, ¿no? Es de nuevo la libertad religiosa funcionando para el beneficio de toda la sociedad, católicos y no católicos. Muchas gracias, Francisco. Voy a hacer un pequeño apunte. A mí me tocó, como en el mismo sentido que tú haces,
quiero destacar, el Vaticano fue uno de los principales apoyadores en las discusiones en Naciones Unidas del Pacto Mundial de Migración. Eso nos dio pauta para que en el año 2018 tuvimos una reunión muy interesante, diría yo. Hicimos un seminario, ahí sí fue presencial, en el Vaticano, presidido por el entonces canciller de México y por el canciller, el secretario de Estado Parolín, sobre cómo enfrentar el tema de las migraciones internacionales a partir de esta, digamos, coincidencia en el Pacto Mundial de Migración. Nos estamos ahora sí acercando al final de nuestro seminario, de nuestro webinar. Les voy a pedir a cada uno de nuestros tres ponentes que si quieren hacer un comentario breve para cerrar su participación, un comentario de 1 o 2 minutos cada uno de ustedes, cerrando su participación sobre algún tema que quisieran subrayar y que se quedó en el tintero. Fernando, tienes la palabra. Gracias. Lo único que yo quisiera subrayar es que claro que la laicidad y el Estado de Derecho son complementarios y claro que el gobierno o el Estado es responsable de buscar la laicidad, pero también enfrentamos casos en donde el que abusa son movimientos de fanatismo que abusan, como el islamismo radical, y por el otro lado, con esto termino, pues el ejemplo de lo peligroso que puede ser no tener laicidad está en esta identidad nacional, donde el nacionalismo, la identidad nacional se identifica con una sola religión y se crean los problemas que tenemos ahora en Asia. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Luis. Gracias. Yo quisiera nada más concluir con 2 apuntes muy específicos. Primero, la libertad es un valor supremo y incluye al tema que hoy discutimos de carácter religioso y de discriminación, de persecución. Pero la libertad tiene que ir acompañada de una estructura de autoridad y de Estado de Derecho. México no tiene en general, Fernando Salas apuntó una posible excepción, pero en general yo creo que tiene leyes bastante bien estructuradas para este y para otros temas. Lo que México no tiene es un Estado de Derecho completo y una estructura de gobierno que garantice y haga efectivas estas libertades y estos derechos. Esa es nuestra gran falta y es cierto en este ámbito y en todos los demás. Tenemos un gobierno enclenque, muy pesado, pero muy enclenque en otro sentido. Y esa es una gran paradoja que se traduce en el tema religioso, en disputas y complejidad que no necesariamente tendría razón de existir si simplemente fuéramos más consecuentes. Gracias, Luis. Francisco. Pues nada, pues agradecer la invitación. La verdad ha sido un placer platicar sobre estos temas tan apasionantes. Yo nada más invitaría a todos los asistentes, ¿no? Especialmente a los jóvenes estudiantes, a que hicieran un proceso de concientización, esto que nos mencionaba Miguel, que es tan importante, sobre cuáles son las últimas motivaciones que los mueven, sobre, ¿no?, estas respuestas más básicas, más fundamentales, que a veces se identifican con lo religioso propiamente dicho, pero a veces no, ¿no? Y que sin embargo siguen siendo el motor de su participación y de su involucramiento en la solución de los problemas. Eso es una riqueza. No compete nada más al ámbito individual y debe de estar escondido, sino debe de salir a la sociedad y ser un elemento que co-construya, que ayude a generar las co-soluciones de los problemas que tenemos. Evidentemente no es sencillo, evidentemente implica pues, retos muy importantes, pero justamente me parece que en esto radica pues la gran riqueza, ¿no? La paradoja es que por un lado la libertad religiosa pues requiere el reconocer esta pluralidad de la riqueza cultural de las sociedades, pero por el otro requiere una reacción responsable, no solamente por parte del Estado a través del marco jurídico y de sus políticas y decisiones, sino también de la sociedad, porque debe de ejercer este derecho con pleno respeto a los derechos de los demás, ¿no? El reto es, pensamos diferente, pero aún así tenemos que colaborar.
somos interdependientes y eso nos hace corresponsables, ¿no? Y básicamente es eso. Pues muchas gracias a nuestros 3 distinguidos panelistas, a Carla, que fue la presentadora de este informe. Hemos llegado así a la conclusión de este webinar. Creo que el webinar ha cumplido en su objetivo fundamental, que es señalar que la libertad religiosa es parte esencial del régimen de libertades. Fernando, ¿quieres la palabra? Nada más Sí, decir adelante. que si pueden, por favor, poner el vínculo del informe, se los agradecería mucho. Sí, ahora mismo lo ponemos, Fernando, el vínculo al informe. Karina, por favor, ponlo mientras yo termino pues ya la conclusión de este seminario. Nos interesaba mucho destacar que la libertad religiosa es una de las libertades esenciales reconocidas en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Nos interesaba mucho destacar la idea tan sencilla como la libertad religiosa es el derecho a tener una religión, a cambiar de religión o a no tener ninguna religión sin que por eso ser molestado ni por el Estado, ni por una empresa, ni por otros agentes como desafortunadamente vemos agentes no estatales que con posiciones extremistas que están hostilizando a las personas cuando tratan de ejercer su libertad o su creencia o su credo religioso. Con eso nos despedimos. Les agradecemos enormemente nuevamente a nuestros panelistas que nos hayan acompañado. Y muchas gracias a todas las y a todos los presentes. Vamos a repetir posteriormente la grabación de este webinar dentro de unos 10 o 12 días. Lo vamos a repetir íntegro porque nos parece que ha sido realmente de una gran riqueza de un tema que no se discute suficientemente y que se debe de analizar y tomar conciencia. Muchas gracias a todos y con esto terminamos. Ahí está ya todos, ya se subió, Fernando, el vínculo al informe. Si quieres lo subimos una vez más, Karina, por favor. Ahí lo tienen ustedes. Vamos a dejarlo un minuto más para que todos los interesados lo puedan ver. Pues muchas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias, sinceramente. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador.